Hola, muy buenas a todos y a todas. Ya lo vieron ustedes, Danilo va. La principal noticia del día de hoy es esa, pues en un acto recordando el natalicio 101 del profesor Juan Bosch, que se conmemora en el día de hoy, pues Danilo, ante la pregunta de los periodistas, pues confirmó y afirmó, ¿verdad?, con todo el énfasis del lugar, de que aspirará a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones presidenciales del año 2012. Y dijo más, dice: voy a buscar la candidatura presidencial del PLD en las elecciones 2012. Lo haré, dijo Danilo Medina, sin atropellar los métodos de la organización. Arrancaré con mi campaña cuando el PLD abra oficialmente la competencia interna. Medina afirmó que la prudencia observada hasta ahora por él y que muchos han catalogado de silencio, recuerden ustedes que hasta mudo se le llegó a decir, se debe a su determinación de ser el candidato de todo el PLD y no solo de una fracción o de un grupo dentro del PLD. Y dijo más Danilo Medina en el día de hoy: sé que tengo un enorme respaldo de la población dominicana. Lo que siento en las calles es que estoy en un buen momento, diría que estelar en mi carrera política. Prueba de ello es la organización espontánea en torno a mis aspiraciones de un creciente número de sectores sociales. Pero ven, más que recordar estas palabras, veamos entonces exactamente lo que sucedió en la mañana de hoy en La Vega. Como ya dije, hoy, al conmemorarse el natalicio 101 del profesor Juan Bosch, pues se efectuó un acto en La Vega. Los y las PLDistas pues fueron a La Vega ante la tumba del maestro, del guía del PLD, pues a rendirle tributo, a agradecerle por todo lo que hizo durante, estuvo en vida, ¿no?, para nosotros y para todos los dominicanos y dominicanas, de la construcción del Partido de la Liberación Dominicana, como él llamó, partido único en América, en toda América Latina. De manera que el acto en el día de hoy, los PLDistas se congregaron allí y allí fue Danilo Medina como alto dirigente, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, las imágenes que ustedes van a ver, pues se produjeron allí ante la insistencia de los periodistas. Recordemos que durante todo el día de ayer, al saberse que iba a haber este acto en La Vega y que Danilo iría a La Vega, pues circuló el rumor de que Danilo daría una declaración trascendente y naturalmente la trascendencia estaba vinculada con las aspiraciones presidenciales. Y esto fue lo que ocurrió en el día de hoy. De manera que vamos a ver estas declaraciones, esta conversación que sostuvo Danilo con los periodistas. La campaña, yo estaré buscando la candidatura presidencial también. Yo voy a buscar la candidatura en las elecciones del 2012. Sin prisa, sin atropellar los métodos del partido, pero yo estoy preparándome porque sé que tengo un enorme respaldo de la población dominicana para buscar la candidatura presidencial del 2012. ¿Cuál es la inspiración, licenciado? La inspiración suya para hacerlo ahora. Su inspiración, ¿qué lo mueve? No tenía planificado esto. Ahora la prensa ha dicho que yo iba a lanzar una candidatura y yo lo que quiero que sepan es que voy a buscar la candidatura. Pero buscar la inspiración por el país, ¿qué lo mueve? Yo tengo un proyecto que yo pienso que el país entero lo ha escuchado. Yo quiero continuar en los logros del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero en esta ocasión también tratar de mejorar la equidad social en la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión sobre la promoción de la... Es la encuesta que hoy sale, donde da un tercer lugar a Danilo Medina, con el rumor de que había un lanzamiento de la candidatura de Danilo Medina en el día de hoy? ¿Hay una coincidencia o cuál es su lectura con relación a eso? Bueno, eso es un estudio, yo tengo otra versión de cómo está el mercado electoral. ¿Cómo está el mercado? Yo sé que estoy encabezando a todos los que aspiran en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo un posicionamiento enorme, estoy resistiendo una enorme presión de una decena de cantidad de movimientos que se han formado pidiéndome que lance mi candidatura presidencial. Yo he resistido mucho, pero tengo que decirle a toda esa parte del pueblo dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana que
entiende que yo debo encabezar la boleta, que yo estaré buscando la dominación presidencial para las elecciones del 2002. Licenciado, la promoción que hacen de la primera dama, ¿se tratará esto de la falta de valor y golpes bajos en el PLD en ese momento? No. Yo creo que la primera dama es una mujer decente, una compañera con una buena imagen en el país, y si se decide aspirar tiene todo su derecho. Renato Pérez habló hoy de volver a la esencia del Partido de la Liberación Dominicana. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Licenciado, es su oportunidad ahora. Bueno, lo que siento en la calle es que estoy en un buen momento. Siento que estoy en un momento estelar de mi vida política. Lo estoy sintiendo por la cantidad de fuerzas que se están organizando de manera espontánea para seguirme. ¿Siente el apoyo del presidente? ¿Usted cree que el presidente lo va a apoyar? Yo quiero ser el candidato de todo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no quiero ser candidato de una fracción. A eso fundamentalmente se debe mi prudencia. Porque quiero ser el candidato de todo el PLD, no de una fracción. Desde luego reconozco que hay muchos compañeros que tienen el derecho a competir y yo respetaré ese derecho y competiré en igualdad de condiciones con ellos. Ahora yo siento que voy a ganar esta nominación. ¿Cree usted que no se ha perjudicado ya que se ha ausentado de la palestra pública últimamente? No, yo tengo mediciones trimestrales y yo lo que he ascendido enormemente en el corazón de la gente. Nunca antes había estado en un posicionamiento electoral como el que tengo hoy en día. Ok. Licenciado, los principios del PLD representa la esencia de los principios del compañero Wolf. Ha habido desviaciones. Es un partido que se ha masificado. La inmensa mayoría de los miembros del PLD no recibieron la doctrina del profesor Juan Bosch. Y entonces hay algunas desviaciones que se han dado, pero en general, el pensamiento político que dirige al PLD mantiene los principios del profesor Juan Bosch. Licenciado, ¿quién debe dirigir la Cámara de Diputados, la Liga Municipal Dominicana? ¿Cómo debe darse esa composición a partir de ahora? Eso lo hará el comité político. El comité político en su reunión decidirá esos temas. ¿Es partidario de que se mantenga el control en manos del PLD, todo el control del aparato del Estado? Mire, yo voy a hacer lo que le convenga al PLD y lo que le convenga al país. Y por eso es que es bueno que sea un organismo colegiado que tome la decisión en ese sentido. Y sobre todo un organismo que no tiene interés particular en esas posiciones. Nosotros haremos lo que más le convenga al país. Muchas gracias. Con el presidente, ¿cómo están? Buenas. How does drinking Evian make you feel?